soy Luigi 1944. Hoy os traigo una base o una cuna para poder utilizar y manipular nuestros barcos. Entonces, el mayor problema que nos solemos encontrar a la hora de hacer barcos es el poder manipularlos, el poder trabajar la cubierta, el poder colocar fotograbados. Es una base que yo llevo haciendo muchos años y creo que os va a gustar porque los materiales primero son muy baratos, seguro que los tenéis todos por casa. Y segundo, os vale para muchos tipos de barcos. Entonces, yo creo que os va a gustar. Así que echadle un vistacillo. Lo primero que vamos a utilizar es una regla de metal. Podéis utilizar también cualquier otra cosa que os sirva para dar un corte recto. Las podéis encontrar de todas maneras en cualquier almacén de construcción, o en tiendas de conveniencia, o en papelerías. Para cortar vamos a utilizar un cúter de hoja larga, los mismos que os pueden venir en la caja de herramientas que tengáis por casa o seguramente alguno que tengáis de manualidades que hayáis hecho. El primer corte, que ya lo tengo hecho, lo voy a utilizar para ver la medida que necesito para los barcos que voy a realizar. En este caso voy a presentar el crucero Kuma. Es de escala 1:350 y me servirá para ese barco y algunos más pequeños. El material que vamos a utilizar para construir la cuna es foam aislante de pared. Lo podéis encontrar también en cualquier gran almacén de construcción. Este foam aislante de pared es de 4 centímetros. Lo suelen vender en varios grosores. A mí el que me viene bien para hacer escala 1:350 es este. Para cortar los dos listones laterales lo que voy a hacer es marcarlos a 5 centímetros de distancia. Y para que no os pase lo que me suele ocurrir a mí, medid siempre 2 veces y cortad solo una, que ya estaba a punto de equivocarme. Cuando ya tenemos las dos primeras marcas hechas, vamos a realizar el primer corte. Este primer corte lo vamos a llevar con la cuchilla muy plana con respecto al foam. Esto evitará que la cuchilla se atasque, se enganche o incluso si está no demasiado afilada, vaya dejándonos marcas a lo largo de todo el foam. Repetimos el mismo corte para hacer otro listón. Este servirá en el otro costado del barco para afianzarlo y que no se mueva demasiado. Una vez que ya tengo los listones cortados, lo que voy a hacer es presentar el crucero junto con los listones y la base para asegurarme de que el sistema es lo suficientemente grande para poder trabajar en él. Según la base que le coloquéis, el sistema se puede ampliar o se puede ajustar. Esto servirá para colocar buques más grandes o más pequeños. Para barcos más grandes como un acorazado o un portaaviones hay que ampliar la base. Eso no quiere decir que los listones laterales que hemos cortado no nos valgan, simplemente hay que cambiar la base, que sea un poco más ancha y más larga. Voy a marcar el listón a 2 centímetros de distancia en las puntas. Esto me va a permitir hacer un corte en diagonal.
El hacer un corte diagonal lo que me va a permitir es que cuando esté todo colocado pueda acceder a trabajar tanto la obra viva como la cubierta. Como podéis ver, el material se corta muy bien y no es muy diferente de lonchear jamón. Nuevamente repetiremos la operación en el segundo listón. Puesto que en algún momento esta base albergará un buque pintado, lo que no quiero es que haya esquinas ni donde se pueda enganchar ni donde se pueda rozar. Así que voy a usar un taco de lija de grano 80 o 120. Esto va a devastar toda la superficie bastante rápido. Para darle un acabado mucho más suavizado voy a utilizar un taco de lija de los que tienen espuma de aproximadamente 240 a 400 de grano. Eso servirá también para que en el futuro, cuando tenga que limpiarlo después de trabajar con él en algún barco, sea muchísimo más fácil. Después de haber lavado las piezas con agua y lavavajillas, ahora toca presentarlas encima de la base. Esto sirve para poder ajustarlas. La parte superior se quedará completamente fija, esa de hecho la podéis pegar con cola si queréis, pero en este caso voy a utilizar palillos. Una vez fijado el listón superior con los palillos, básicamente lo que he hecho ha sido clavarlos, presento el barco para poder ver el espacio que va a ocupar y colocar el listón inferior. El listón inferior, si os fijáis, tiene la parte superior truncada, es plana. Eso servirá para apoyar la muñeca y poder trabajar con un pulso mucho más estable. Una vez que ya tengo todo el conjunto fijado, lo que voy a comprobar es que puedo alcanzar tanto babor como estribor con las pinzas. Ahora bien, aunque esta cuna la he hecho para el crucero Kuma, no quita que la vaya a utilizar para la maqueta que estoy construyendo ahora, que es el I400, es la que actualmente estoy restaurando.
Para acoplar el submarino lo único que voy a hacer es sacar el listón inferior, lo apoyo en la mesa para que salgan todos los palillos, coloco el submarino para ver el espacio que va a ocupar, vuelvo a colocar el listón inferior y aprieto otra vez los clavos para que se quede completamente fijado. Nuevamente, si el buque es más pequeño que la base que he hecho, lo que voy a hacer es colocarle unos palillos para retener tanto la proa como la popa. Y podéis encontrar todos los vídeos de la restauración del I-400 en mi perfil. Ahora todas las zonas del barco son completamente accesibles. Puedo llegar a cualquier esquina, a cualquier punto, a la torre, a la cubierta, colocar todos los fotograbados o todas las piezas que desee. Ese es el resultado y yo, sinceramente, es algo que el mayor problema que tengo como ya he dicho, para todos los que nos tiembla el pulso, es poder apoyar y poder operar cerca de lo que es la cubierta. Entonces, espero que os haya gustado. No olvidéis de suscribiros, darle like, comentad todas las dudas que tengáis, que os las voy a solucionar, os las voy a responder. Y nos vemos en el siguiente vídeo.